Bueno, muy buen día para todos. El día de hoy queremos socializar con ustedes el protocolo de bioseguridad de COVID-19. Yo creo que ustedes pues han escuchado que para todas las empresas que se reactivan pues deben de tener unos requisitos que están establecidos dentro del protocolo de bioseguridad. En este caso con Admiaseo pues ya se venía trabajando, pero de igual manera es un requisito obligatorio de que se implemente. Entonces, este protocolo fue hecho teniendo en cuenta las indicaciones de la resolución 666 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud. Entonces, tenemos que dentro del protocolo hay unas responsabilidades que vienen por parte de la empresa, por parte de los trabajadores, por parte del equipo SSL y por parte de la ARL. Entonces, es importante que ustedes conozcan las responsabilidades que tiene la empresa y que ustedes también tienen para que se cumplan. En este caso, entonces, las responsabilidades de la empresa tendrán que ser garantizar el cumplimiento de estos protocolos, ¿sí? Adoptar estos protocolos dentro de las empresas, suministrar todos los insumos a los trabajadores en cuanto a temas, por ejemplo, de los desinfectantes, de la gel antibacterial, del alcohol, proveer de igual manera todos los insumos como son los elementos de protección personal y estar haciendo seguimiento para el estado de salud de todos los trabajadores. ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen los trabajadores? Entonces, los trabajadores deben ser responsables de acatar todas las recomendaciones que se les están impartiendo. Entonces, si dentro del protocolo está establecido que se deben de tomar unas medidas y que ustedes deben de adoptar unas medidas, estas deben ser cumplidas por parte de ustedes. Es responsabilidad de ustedes el diligenciamiento de los formatos que se les entreguen, es responsabilidad de ustedes reportar e informar el estado de salud en el que ustedes se encuentran a diario, que si ustedes tienen algún problema de salud lo deben de reportar, que si en su casa alguno de sus familiares está presentando síntomas del COVID, lo deben de reportar. Eso es una responsabilidad por parte de ustedes. Otra responsabilidad que tienen los trabajadores es estar muy atentos a todas las retroalimentaciones, recomendaciones, socializaciones o charlas que les hagamos con todo el tema referente al COVID-19. ¿Sí? Entonces es importante, actualmente estamos manejando un grupo que es un grupo de WhatsApp donde les estamos enviando todos los días retroalimentaciones de temas importantes para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces son cosas que ustedes deben estar atentos. ¿Sí? De igual manera, pues también deben de cumplir con el correcto manejo de los elementos de protección, usarlos adecuadamente, cumplir pues con el uso, y bueno, todas estas medidas que pues son de carácter obligatorio. Y las responsabilidades por parte del equipo SSL es precisamente pues la implementación y el seguimiento que se le debe hacer a todos esos protocolos, el seguimiento que se les debe realizar a ustedes en cuanto a temas de salud o dificultades que lleguen a presentar y pues reportar de igual manera en conjunto con la empresa, hacer los reportes a la EPS, a la ARL y a la Secretaría de Salud del distrito, en caso de llegarse a presentar unos casos, ¿sí? Nosotros estamos para apoyarlos. La idea es que el equipo SL siempre esté para apoyarlos a ustedes, aclarar dudas, inquietudes que ustedes pueden lleguen a presentar. Y en este caso la ARL, que es la empresa donde se hace toda la afiliación a riesgo laboral, entonces la obligación que ellos tienen con las empresas es el de darles asesoramiento, ¿sí? Entonces digamos que aunque hemos intentado manejar el tema con ellos, pero no ha sido tan personalizado, entonces con ellos es más de pronto aclarar inquietudes.
Y aquí empezamos a ver entonces las medidas de bioseguridad que debemos de empezar a tomar. Entonces, todos los trabajadores estamos obligados a que antes de que iniciemos nuestra labor y al finalizar la labor, cumplamos con los siguientes requisitos. Entonces, número 1, tenemos el lavado de manos. Entonces, el lavado de manos lo debemos hacer apenas lleguemos a nuestro lugar a trabajar, ¿sí? Debemos lavarlo con abundante agua y jabón. Y si no tenemos acceso en el momento, pues debemos hacerlo con una gel antibacterial o alcohol, ¿vale? Debemos hacer el reporte de condiciones de salud. Entonces, en cada una de las copropiedades se les entregó un formato para que ustedes hagan el diligenciamiento a diario, es este carácter obligatorio, donde ustedes deben de reportar cómo se encuentran, ¿sí? Deben de señalar cuál es su estado de salud. Y deben reportar la temperatura, entonces es obligatorio que la temperatura se tome en la mañana y se tome al finalizar la jornada. En caso de que un trabajador presente temperatura mayor a 38, igual o mayor a 38 grados, no podrá quedarse a laborar. Entonces esta persona deberá devolverse para su casa y más adelante ya les estaré explicando pues cuál sería el protocolo que se debe llevar. Entonces es muy importante que cumplamos con este reporte de condiciones de salud y que tomemos la temperatura. Posteriormente debemos realizar la desinfección de la ropa y calzado, ¿sí? Digamos que estos pasos la idea es que los hagamos antes de ingresar al establecimiento. Si en el establecimiento no tenemos un acceso a primero lavar las manos, a tomar la temperatura antes de ingresar, entonces pues lo que primero podemos hacer es desinfectar la ropa y el calzado, ¿sí? Entonces podemos desinfectar los zapatos, ingresamos, lavamos las manos y ya posteriormente podemos hacer el reporte de las condiciones de estado de salud. Porque es importante que hagamos la desinfección de la ropa y del calzado, sobre todo del calzado cuando llegamos, porque el calzado, en la suela del calzado, sobre todo debemos desinfectar la suela del calzado, que es la que tenemos en Entonces, este es el formato que les comento que ya los tienen en las copropiedades. Es el formato obligatorio que se debe diligenciar a diario. Entonces, como ustedes pueden observar, ustedes deben diligenciar el nombre, documento de identidad, la edad, si padece alguna enfermedad importante que pueda ponerlo a usted en mayor riesgo, el lugar de trabajo, entonces en la sede donde se encuentre trabajando, en qué copropiedad o en qué punto se encuentra trabajando, y en la parte de abajo ya empezamos a diligenciar las condiciones de estado de salud. Entonces él nos indica una fecha. Al frente lo que debemos poner es la fecha de cada día. Este formato nos alcanza para diligenciarlo de 8 días, ¿sí? Entonces ahí debemos poner el día en el que estamos diligenciando la información. Y nos pregunta si tenemos fiebre. Entonces debemos marcar una X en el día 1, sí o no. Y así sucesivamente para los siguientes días. Si presentamos dolor de garganta, si tenemos congestión nasal, si tenemos tos, dificultad para respirar, fatiga, escalofrío, dolor muscular, dolor de cabeza o ninguna de las anteriores, ¿sí? Y en el siguiente ítem, el que dice tamizaje de temperatura, entonces aquí lo que vamos a diligenciar es los grados de temperatura que estamos registrando. Entonces, IJ significa en el inicio de la jornada, entonces ahí abajito donde dice IJ, vamos a registrar cuántos grados registramos al ingresar a trabajar.
Y en la finalización de la jornada, FI, que vamos a registrar cuando nos retiramos del trabajo para irnos para la casa, entonces cuánto estamos registrando, ¿sí? Eso es muy importante que lo hagamos. En caso de que usted llegue a presentar fiebre, es importante que lo reporte. Si en el transcurso de la jornada usted se llega a presentar mal, reportarlo, es muy importante. Y en la parte de abajo hay unos campos de firma. Entonces, cada campo trae un numerito que corresponde a cada día. Entonces, el día 1 usted hace su reporte y va a firmar. ¿Por qué? En este documento, entonces, usted está certificando que la información que usted está plasmando ahí es veraz, ¿sí? Que si usted indicó que no a todo y que se encuentra bien, es porque usted está en óptimas condiciones para laborar. Y por ende, pues no está afectando a ningún compañero, ni ningún residente, ni ninguna otra persona, ¿vale? Entonces es importante que lo diligenciemos a su totalidad. Y en la parte de abajo hay un campo que dice observaciones en caso de que quieran adicionar algo y pues que no tengan donde más escribirlo. Bueno, tenemos otra medida de bioseguridad y tenemos un protocolo de lavado de manos. Entonces, es muy importante que el protocolo de lavado de manos lo hagamos muy rigurosamente. ¿Y qué nos está exigiendo el gobierno y qué nos exige la Secretaría de Salud? Que el lavado de manos lo debemos hacer cada 3 horas, ¿sí? Entonces, para que hagamos este lavado de manos debemos de disponer de los insumos, la empresa nos debe entregar los insumos necesarios, debemos contar pues con agua limpia, el jabón y toallas desechables. Es importante que utilicemos toallas desechables. Igualmente, estos lavados, digamos que el lavado de manos se hace sobre todo cuando yo veo que mis manos están sucias. Si veo que mis manos están limpias, pero ya cumplí las 3 horas y debo lavarme las manos, pues puedo usar el gel antibacterial, ¿vale? El cual debe tener alcohol glicerinado mínimo de 60, máximo de 95. Y este pues debe estar ubicado en sitios estratégicos para que todos los trabajadores lo tengan acceso. Si por ejemplo es una copropiedad que es muy grande y ustedes no pueden estar de pronto yendo hasta el punto donde está el gel antibacterial, es importante que entonces lo informen para que les entreguen gel antibacterial personalizado o lo distribuyan en recipientes más pequeños para que ustedes lo puedan estar cargándolo, ¿vale? Igual lo que les comentaba, cada 3 horas es obligatorio que lo diligencien y el lavado de manos pues debe ser correcto. Aquí se les está mostrando una gráfica de cómo debe ser. Creo que pues ya han visto ustedes bastante publicidad donde nos han mostrado cuál es el correcto lavado de manos, el cual pues debe tener una duración mínima de 20 a 30 segundos. Bien, entonces realmente es muy importante que lo hacemos. Este lavado de manos también adicional que pues que con la periodicidad que nos la están pidiendo de cada 3 horas, adicional de que si nosotros tenemos contacto con superficies, con áreas contaminadas, con manijas, pasamanos, cerraduras, este es el formato que les indicaba el de lavado de manos, entonces indican el lugar de la sede de trabajo, la fecha, el nombre y la hora y la firma en la que están haciendo el lavado de manos. Bueno, otra medida que se debe adoptar y que es obligatoria es el distanciamiento físico. Entonces, para todos, obligatorio, el distanciamiento entre las personas siempre debe estar a 2 metros, ¿sí? Entonces, igualmente, tanto en el trabajo como en los sitios donde ustedes salgan a hacer compras o se desplacen, traten de tomar una distancia con las otras personas.
Por esta razón también pues se promueve el trabajo remoto. Actualmente hay personas que se encuentran trabajando desde casa y digamos que pues esta medida se optará pues hasta cuando la gerencia lo determine, pero si en algún momento se llegan a reincorporar, pues de igual manera se tendrán en cuenta los distanciamientos físicos, ¿sí? Pues hasta el momento hasta donde son como son cargos administrativos, digamos que la labor permite que ellos realicen su labor desde casa, pues se podrá continuando haciéndose de esta manera. Cambios de horarios laborales se da almuerzos y onces, entonces aquí es importante, digamos que bueno, para mi aseo pues la influencia de personal no es mucha, pero siempre es importante también tener, cuando hay sitios concurridos, pero tener en cuenta que los horarios laborales pues se varíen, ¿sí? Hay industrias que de pronto pues aplicaría más, por ejemplo, una industria donde tienen 300 trabajadores, todos llegan a la misma planta, entonces lo que hace es que se esté congestionando el transporte público y lo que haga que en su lugar de trabajo pues esas personas tengan mayor contacto. Entonces por eso también es un requisito que se debe implementar en las empresas y son los cambios de horarios para que todo el mundo no esté dentro de los mismos horarios ingresando a trabajar. De igual manera para los almuerzos. Entonces, cuando tenemos en una empresa 100 trabajadores para almorzar, debemos de tener un distanciamiento de los 2 metros. Pero si el espacio no nos da, pues entonces tendríamos que establecer unos horarios para hacerlos. Digamos que con ustedes no aplicaría, ¿por qué? Porque pues digamos que ustedes trabajan, pues son un grupo pequeño y cada copropiedad pues son pocas las personas, ¿sí? Pero igualmente aquí vienen las recomendaciones para que cuando con sus compañeros salgan ustedes a almorzar, de igual manera deben de tener esa distancia, ¿sí? Cuando vayan a tomar onces, pues deben de mantener la distancia. Reuniones, las reuniones están prohibidas. Solo se pueden realizar reuniones, pero no con mayor de 5 personas. Entonces también esto es importante. Por ese motivo, pues se optó por también hacer charlas y capacitaciones por web, teniendo en cuenta que pues es muy difícil de pronto convocar a todas las personas y es prohibido por la cantidad, ¿vale? Bueno, y otra medida son los usos de los elementos de protección personal. Entonces, digamos que estos elementos de protección personal nos sirven como barrera ante el virus, ¿sí? Entonces, lo que hacen es que disminuyen la posibilidad de que yo pueda adquirir el virus. Entonces, para que tengamos en cuenta, el uso de los elementos de protección personal que se le entregan a los trabajadores son de uso obligatorio, ¿sí? Porque es que me incomoda el tapaboca, me incomodan los guantes, no me lo voy a poner, no, es obligatorio. Y recuerden que actualmente incluso el tapabocas es obligatorio en la calle. Los elementos de protección personal no desechables deben ser desinfectados a diario y tener en cuenta los protocolos de limpieza. El trabajador debe usar de forma eficiente los elementos de protección personal. Los guantes serán utilizados para la labor de aseo, manipulación de residuos. Para las demás actividades es necesario lavar las manos. Digamos que cuando tengamos los guantes puestos es como si no tuviéramos guantes, igual tenemos que tomar las mismas medidas. Entonces, si tenemos guantes puestos, debemos igual de estar haciendo el lavado de manos, debemos estar haciendo la desinfección. Está prohibido que se compartan los elementos de protección personal, esos son para cada persona. La disposición final de los elementos se realizará en bolsas y se depositarán en una caneca roja o si no tienen caneca roja, puede ser en bolsas rojas, cualquier caneca en bolsas rojas y esta debe estar rotulada, ¿sí? La idea es que precisamente el personal que haga la recolección de estas basuras pues sepa que estos residuos son peligrosos. Entonces la forma de rotulación es que se marque como riesgo biológico no abrir material peligroso para que estén plenamente identificados. Bueno, y siguiendo con los pasos. Ay, ¿será que esto no me lo está grabando? Bueno, y pasos para colocar y retirar el tapabocas, entonces es muy importante que también tengamos en cuenta las formas como debemos, las formas adecuadas como debemos retirar el tapabocas. Entonces, primero debemos hacer el lavado de manos. Posteriormente debemos acomodar, revisar el tapabocas de que se encuentre de forma correcta, que no esté roto. Posteriormente ya ponemos el tapabocas de forma correcta, nunca debemos coger el tapabocas
sino de la parte superior, sino solamente de los hilitos que van a ir detrás de las orejas. El tapabocas es importante, siempre debe cubrir la nariz y la boca, ¿sí? Siempre debe estar cubierto. Verificamos de que haya quedado bien puesto, que quede ajustado. El tapabocas siempre debe cubrir también el mentón. Si el tapabocas se humedece, debemos cambiarlo, ¿sí? Entonces, si un tapabocas es desechable y se humedece, pues obviamente si el tapabocas es desechable, pues solamente será para un uso. Si es un tapabocas que es, si es lavable, si es reutilizable, pero si vemos que el tapabocas traspasa la humedad de una cara a la otra, quiere decir que ese tapabocas ya no me sirve, debo cambiarlo, ¿sí? No tocar el tapabocas, no estarnos tocando la cara. Cuando vamos a hacer retiro del tapabocas, entonces de igual manera siempre debemos de retirarlos de las linecitas que traen de las orejitas, de los lacitos que traen. Si los vamos a lavar, si son reutilizables, debemos hacer la limpieza diaria, desinfección. Y si son desechables, pues debemos arrojarlos, debemos botarlos. Y finalizando, debemos hacer nuevamente el lavado de manos. Otra medida que se debe adaptar es la limpieza y la desinfección, que es sumamente importante. Entonces, digamos que para este tema hay un video, un protocolo adicional que mi compañera se los va a mostrar más puntualmente, pero pues en general es el incrementar toda la limpieza y desinfección de todas las áreas, ¿sí? De los pisos, de las puertas, ventanas, baños, de las recepciones, de los botones y manejas de escritorios, de los ascensores, de todos esos sitios donde el virus puede quedarse ahí, ¿sí? Entonces es importante también que hagamos a diario desinfección de las herramientas de trabajo, de los elementos de protección personal y de nuestros uniformes, ¿sí? Estas limpiezas y estas desinfecciones pues de igualmente también deben de quedar registradas en un formato del cual pues se los informará en el video respectivo. Hay otras medidas que también son, ¿cuánto? Medidas desde y hacia el lugar de trabajo. Entonces es importante recomendación de que busquemos medios de transporte alternativos. Entonces, si tenemos ciclas, si tenemos una moto, una patineta. De igual manera, si tenemos un carro particular, todos los días debemos hacer la desinfección. Entonces, desinfección de las manijas, de los volantes, de la palanca. De igual manera también para las motos y para las bicicletas que tengamos. Si el desplazamiento lo hacemos en transporte público, entonces igual obligatorio el uso de tapabocas. El gobierno está pidiendo que también se implemente el uso de los guantes cuando estemos en el servicio público. Entonces puede ser guantes de nitrilo y de igual manera la recomendación que esos guantes es como si no tuviéramos los guantes, debemos de tener las mismas medidas, desinfectarnos y lavarnos las manos con los guantes. Siempre utilizar el gel antibacterial antes de abordar el carro. Una vez bajemos también a hacer el uso del gel antibacterial. Y siempre pues tratemos de planear nuestros viajes para evitar que de pronto tengamos mucho tiempo, pues estemos esperando o tengamos que coger algún medio de transporte que se encuentre muy lleno. Medidas en la vivienda. Entonces, cuando ingresamos a la vivienda, siempre debemos de retirar nuestros zapatos, ¿sí? Esos zapatos pues los debemos desinfectar. La ropa, antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese la ropa y evite saludo de beso y abrazo y darle la mano. Mantenga separada la ropa de las demás prendas. Báñese con abundante agua. Haga el lavado de manos de acuerdo a los protocolos. Desinfecte los elementos que han sido manipulados que usted lleva a su casa. Si ha hecho alguna compra, desinfecte las bolsas que usted lleva y todos los elementos que lleva a casa y coloque los productos en la nevera. Digamos que después de realizar todo este tema de limpieza, de quitarme los zapatos, de cambiarme de ropa, de desinfectar los elementos, de entrarme a bañar, posteriormente es cuando ya yo puedo ir a hacer contacto con mi familia. ¿Por qué? Porque los estoy exponiendo a ellos. ¿Qué hacer en caso de convivir con una persona de alto riesgo? Entonces, para las personas que están viviendo con mayores
de 60 años o personas que tengan enfermedades preexistentes de alto riesgo, de que entre ellos tenemos a los fumadores, personas que tienen algún estado de salud. Entonces digamos que esos estados de salud van pues como por ejemplo las personas que tengan una enfermedad de VIH, un cáncer, que tengan problemas cardíacos, que tengan problemas de inmunodeficiencia. Entonces con estas personas debemos extremar las precauciones. Entonces con ellos siempre debemos de mantener la distancia de 2 metros, así estemos en la casa. Utilizar el tapabocas, aumentar la ventilación en el lugar, limpieza y desinfección constante de todas las áreas y objetos, cumplir con los protocolos de lavado de manos, y esta recomendación de ser aplica para todos los miembros de la familia. Entonces, digamos que cuando tenemos una persona que tiene una condición que lo ponga más en riesgo, entonces debemos de cuidarlo mucho más. Por eso nosotros pues debemos de tomar las medidas para que nosotros no seamos quienes estemos de pronto llevando el virus a nuestra casa. La disposición final de los elementos, entonces es importante que cada copropiedad, no sé si ya lo tienen o lo establezcan, pero esta disposición final se debe realizar en una bolsa roja y deben de estar rotulados como riesgo biológico peligroso, ¿sí? Entonces eso debe ser un contenedor que tenga tapa, que tenga acceso a todo el personal. Entonces en este caso pues como son, estamos hablando de las copropiedades, entonces la recomendación es que les socialicen también a ustedes, a todo el personal, a todas las personas, los residentes, de que estos elementos no los junten con el resto de basura, sino que sean desechados y les indiquen ustedes en qué punto los pueden desechar, ¿sí? Igualmente pues cuando estamos en nuestra casa también esos desechos, la idea es que los depositemos en una bolsa aparte. El contenedor deben ser guardados. Primero, si yo tengo un tapabocas para botar, lo debo arrojar en una bolsa pequeña, lo debo de meter en una bolsa pequeña y ahí sí ir a depositarlo dentro de una bolsa de color rojo. Y posteriormente también es importante que se tenga en cuenta todas las limpiezas y desinfecciones que se deben de realizar, ¿sí? Las fumigaciones que deben de realizar a los chutes de basura, que pues se deben de se deben incrementar. Y en lo posible para las administraciones, pues que publiquen y que le hagan saber a todo el personal cómo es el manejo correcto de esos residuos. Los elementos de protección personal, que son de suma importancia, les decía que estos son barreras que nos impiden que podamos adquirir el virus o minimicen ese riesgo. Entonces tenemos los tapabocas. Tapabocas de una sola postura, que tenemos los tapabocas desechables. Y los tapabocas lavables, que son reutilizables, que deben ser tapabocas de tela antifluido, que también igualmente en algún momento lo tendremos que cambiar, pero digamos que nos va a tener mayor durabilidad. Entonces, pero cuando veamos que ese tapabocas se esté traspasando líquidos de una cara a otra, quiere decir que este no me está sirviendo ya. Monogafas nos ayudan con la limpieza, esto nos ayuda para cubrir los ojos, y este aplicaría para todos los procesos de limpieza y desinfección que tengamos que hacer. Procesos de limpieza y desinfección, hablamos también de guantes, entonces de guantes de caucho, guantes de nitrilo, y estamos hablando también del visor. Actualmente creo que todos tienen el visor, entonces en este caso no tendríamos la necesidad de utilizar las monogafas. El visor realmente pues nos da muchísima protección porque nos está cubriendo toda la cara. Y los trajes antifluidos, entonces esos trajes antifluidos digamos que serían necesarios en caso de que nuestro riesgo aumentara, ¿sí? Entonces, ¿en qué casos aplicaría? Aplicaría, por ejemplo, en una copropiedad donde hayan casos positivos y donde las personas de aseo deban ir y hacer la limpieza de ese sector. Entonces, ese aplicaría para el personal que el riesgo haya aumentado porque tengan más casos positivos cerca. Medios de comunicación, importante. Actualmente los medios de comunicación pues, que se encuentran es del personal de SCL, que aquí les estamos indicando los teléfonos, de recursos humanos, y los medios de comunicación que también tenemos con ustedes son los WhatsApp. Entonces, por ejemplo, con SCL tenemos un grupo que es SCL de Admiaseo. Cualquier duda que tengan con respecto al tema, si tienen alguna dificultad, puede ser por este medio o nos pueden llamar, nos pueden contactar.
Toda la información importante que les estamos enviando es necesario que ustedes lo vean. Aquí tenemos los protocolos en caso sospechoso confirmado. Entonces, este protocolo nos va a dar una indicación de qué debemos hacer en caso de que se llegue a presentar un caso sospechoso en la empresa, ¿sí? O con alguno de los colaboradores en la casa. Entonces, cuando un caso sospechoso con síntomas leves, entonces, cuando usted llega en la mañana a trabajar y hace el diligenciamiento de las condiciones de estado de salud, entonces si la persona, si usted como trabajador está presentando gripa, malestar general, se debe reportar al equipo de SCL y a recursos humanos, ¿sí? Quien deberá evaluar si es pertinente que usted se devuelva para su casa o pueda trabajar. Bueno, pero debe ser informado. Un trabajador que se encuentre en condiciones con gripa, que tenga malestar y no haya reportado, pues digamos que este sería pues un factor pues muy difícil, porque es que ustedes son las personas que deben estar reportando cómo se están sintiendo. En este caso, una persona que presente en lo posible no debe estar trabajando. Si el trabajador se despacha para la casa porque presenta síntomas de gripa, no podrá reincorporarse a trabajar hasta que tenga el visto por parte de recursos humanos, ¿sí? Digamos que en este proceso lo que se hace es que la persona debe ir a su casa, nosotros debemos hacerle un seguimiento para saber cómo sigue, cómo continúa, máximo hasta los 2 días. Si a los 2 días la persona ya está mejor, pues deberá pedir el visto bueno de recursos humanos para que se reincorpore. En caso de que la persona empeore los síntomas, entonces, ¿qué se debe realizar? Se debe hacer el llamado a la EPS en conjunto con nosotros. Digamos que el trabajador debe llamar, pero nosotros también debemos estar muy pendientes y atentos con estos reportes, porque de igual manera se debe hacer un llamado a la Secretaría de Salud en las líneas de atención establecidas para que ellos activen todos los protocolos, ¿sí? Entonces ya serán ellos que son los idóneos para determinar si realmente con los síntomas que usted esté presentando en el momento sea un candidato para el COVID-19 o no. Todo esto es importante, que siempre tengamos un contacto directo con ustedes, ¿sí? Que a pesar de que ustedes de pronto estén en la casa, pero siempre es importante que sigamos teniendo un contacto con el equipo de SCL y con el área de recursos humanos. Y pues digamos que en estos casos pues ya ahí se tendría que cumplir con todo el tratamiento médico que disponga la EPS. En caso de presentarse un caso sospechoso y que tenga síntomas más complicados, entonces hablamos, por ejemplo, de que si el empleado manifiesta síntomas de fiebre, tos, secreción nasal, malestar general, dificultad para respirar, o sea, tenga varios de los síntomas del COVID, entonces se debe generar un aislamiento, ¿sí? Este aislamiento, estos síntomas, o sea, para que este proceso suceda, tiene que haberse presentado durante todo el trayecto del trabajo, ¿sí? Porque recordemos que si usted llega a trabajar con malestar, debe reportar para saber si se ingresa a trabajar o no. Si usted tiene fiebre igual o mayor a 38 grados, usted no va a poder ingresar a las instalaciones. Usted debe retirarse para su casa y hacer el proceso de llamado a la EPS. Pero si dentro de todo este transcurso del día, en el horario en el que usted se encuentre trabajando, usted llega a presentar estos síntomas o se llega a complicar, entonces se debe generar un aislamiento. ¿Para esto qué es necesario? Entonces se debe contar con un espacio locativo, con ventilación natural, sin contacto, con personal ajeno, ¿sí? Solamente en esos casos deben de reportar, porque en ese caso solamente puede estar una persona haciendo el acompañamiento, pero pues deben de tener todas las medidas y debe estar a cierto distanciamiento el establecido, los 2 metros, para que igualmente pues no vaya a haber ningún contacto. Entonces aquí es importante que en cada copropiedad se establezca con la administración un punto donde se pueda realizar este aislamiento, ¿sí? Es necesario que se identifique, porque allí va a ser un sitio donde no va a poder ingresar otra persona. Solamente en el momento en que llegue a suceder, pues solamente podrá estar la persona que es sospechosa y quizás otra persona que le está haciendo el acompañamiento. En caso de que no haya una persona que esté haciendo acompañamiento o haya temor con esta persona, pues
podemos hacer el acompañamiento por teléfono, pero la persona que es sospechosa debe ser consciente que debe permanecer en este lugar y debe seguir las indicaciones. El trabajador deberá siempre, en todo momento, así esté en un salón, ingrese a un salón, debe portar siempre el tapabocas de tiempo completo. Y cuando esta persona, que se hace en este proceso, entonces se le pedirá una información a la persona que es sospechosa para que se le pueda hacer un cerco epidemiológico. Entonces ya les muestro cuál es el formato que en estos casos se debe tener en cuenta. Y esto se hace mientras que entonces la empresa debe llamar y debe reportar el caso a la EPS y a la Secretaría de Salud para que ellos determinen si amerita para que le envíen una ambulancia, ¿sí? Y esta persona sea trasladada a la EPS. O si ellos lo que hacen es que hacen como un estudio e interrogan a la persona que es sospechosa para revisar los síntomas. Si ellos determinan de que la persona debe desplazarse a casa, pues se desplaza a casa, ¿sí? Pero durante ese lapso de tiempo, entonces, el trabajador debe suministrar la información de cerco epidemiológico al área SSL, porque esta información debe ser entregada a la EPS en caso de que lleguen con una ambulancia a trasladarla. Entonces, efectivamente, como lo leemos en la parte de abajo, dice que quien determina si se debe trasladar a casa con un aislamiento preventivo o si en caso de presentar síntomas más severos como dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones, lo deberán trasladar a un centro médico en ambulancia de forma inmediata. Este es el formato que es muy importante que en un caso de esto se diligencia. Entonces, esto a toda la información de la persona, a qué EPS está afiliado, ARL, el contacto, necesitamos un contacto en caso de emergencia, en caso de que, por ejemplo, lo tengan que remitir, donde podamos contactar a un familiar suyo. Y en la parte de abajo, entonces, debemos indicar síntomas que presenta el trabajador, personas con las que tuvo contacto dentro de los 14 días antes del primer síntoma, y si asistió a lugares públicos o con alto riesgo de contagio, ¿sí? Aquí es importante que también indiquemos si tuvimos contacto con alguna persona que sabemos que es positivo o sospechosa. Esas son las líneas de atención, ya se las hemos compartido al grupo para que en caso dado sepamos dónde, de acuerdo a la EPS en la que estamos afiliados, pues dónde debemos de comunicarnos. Y se debe hacer un seguimiento a las trabajadoras. Entonces el equipo SSL en conjunto con la gerencia y recursos humanos se está realizando un seguimiento por vía telefónica a cada uno de los casos que se encuentren sospechosos o que hayan sido confirmados, ¿sí? En este caso, pues así estas personas estén en casa, continuaremos pues llamándolos, escribiéndoles para que ustedes nos estén informando cómo se encuentran. Algo muy importante, los empleados que se encuentren bien pero que tengan familiar enfermo en casa por COVID deben notificarlo al empleador y seguir los consejos de los Servicios Nacionales de Salud sobre cómo evaluar su posible exposición y medidas a adoptar. Entonces, digamos que toda esta información pues será igualmente confidencial. Aquí digamos que las recomendaciones es de que reportemos, informemos todas las condiciones en las que podemos estar expuestos o si nuestras familias están expuestas, ¿sí? No para señalarnos ni para discriminar, sino la idea es que entre todos nos podamos colaborar y es mejor tomar para que después no nos estemos lamentando. Ya después de finalizada toda la persona que estuvimos en aislamiento, entonces la persona, digamos, bien sea porque la ambulancia se lo llevó o que fue remitido a casa para el aislamiento, entonces se debe activar el protocolo de limpieza y desinfección, el cual se debe realizar en toda el área donde esta persona estuvo aislada, se debe realizar en todas las superficies y en lo posible, si la administración pues contrata una empresa para que haga la fumigación, sería excelente, pero si no, pues las personas de cada copropiedad deberán organizarse para que se haga una desinfección. Y en este caso, las actividades que estaba realizando esta persona, si están en conjunto con otra persona, pues tendrá que parar hasta que se haga pues toda esta desinfección